Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. Un viajero, humilde, manso y sincero. De nuevo estamos en nuestro programa de La Voz de San Romero hoy. Gracias por dejarnos entrar a la intimidad de su casa. Queremos en esta ocasión reflexionar la homilía que San Romero hizo el 12 de febrero de 1978, que corresponde al primer domingo de Cuaresma, y tituló La historia de la salvación encuentra su culminación en Cristo, pero tuvo su origen en Adán y continúa en nosotros. Dice el Santo Evangelio de Mateo: y en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre, y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece con la piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole todo el reino del mundo y su esplendor, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Escuchemos ahora a San Romero. Por eso nos presenta el Evangelio de hoy a Cristo tentado por el demonio, ya que la tentación fue la causa por la cual los hombres primeros cayeron para dejar en la desgracia a toda la humanidad. La tentación es necesaria para que el Hijo del Hombre nos dé ejemplo, que no siguiendo las voces engañosas del demonio es como vamos a ser felices, sino siguiendo la obediencia a la voluntad del Señor. Qué fácil era al poder de Cristo convertir las piedras en pan. El que tenía hambre, era fácil llenar el estómago, haciendo que esas piedras se hagan pan. Pero sabe Jesús que su papel, su mesianismo, no es abusar del poder de hacer milagros para satisfacer una necesidad suya. Fijémonos bien en esto, que las tres tentaciones del desierto son como las tentaciones del poder contra la voluntad de Dios. Y el poder de Cristo se somete cuando dice: está escrito que no solo de pan vive el hombre, que es preferible morirse de hambre antes que despreciar el alimento que viene de Dios, la palabra del Señor. Esta es la verdadera alimentación del pueblo cristiano, la palabra de Dios. He aquí pues ya en el desierto y al principio del ministerio de Cristo, un homenaje a la palabra de Dios. Un aplauso del mismo Cristo para ustedes y para mí, que en este momento estamos reflexionando la palabra de Dios. Esto vive el hombre, principalmente de esto, no que se descuide del pan, sino que no prefiera el pan a la palabra de Dios, que no sea idólatra de su estómago, que no vaya a traicionar por un puesto en la sociedad o en la política sus convicciones de fe, que no traicione. Esto nos enseña el Señor. Y el diablo lo lleva a una segunda seducción. Fijémonos que es Adán preparando a la humanidad, no buscando el camino fácil, espectacular, sino el camino de la humildad, de la reparación. Lo coloca en el pináculo del templo
Desde allá se mira hormiguear el atrio del templo magnífico de Jerusalén. Y le dice el diablo con una tentación de vanidad: mira, tírate de aquí. Y está escrito que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, y te van a aclamar por hijo de Dios. Mira esa muchedumbre que ya te mira aplaudiéndote cuando hagas ese gesto. Y Cristo, con la serenidad de quien es más obediente a Dios que al diablo, le dice: también está escrito en el Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, los engañados por los mesianismos fáciles, los devotos de revoluciones que quieren ya establecer un orden nuevo, violentando las cosas, los que afanes de aplausos y espectacularidades traicionan a Dios. Miren aquí a Jesucristo en su gran respuesta: no hay que tentar a Dios, más vale el camino humilde, sencillo, del deber, del amor, de la justicia, el camino de la oración, el camino de la esperanza, el camino del Evangelio, no la espectacularidad. Y aquí Cristo denuncia y vence otra tentación del poder, el poder que quiere aprovecharse para las grandes espectacularidades, ganar votos, ganar aplausos, aunque sea engañando. No es así como se redime a un pueblo. Se redime no tentando a Dios, no provocando a Dios, que está presente a veces en el pueblo, muchas veces y siempre. Y finalmente, la tercera tentación de este segundo Adán, no en un paraíso, sino en el ambiente austero de un desierto, donde debe de pagar los libertinajes, las licencias que los hombres nos damos, ofendiendo a Dios. Dice el Evangelio, la tercera tentación lo hace ver en un momento como una visión cinematográfica, pasar ante él los reinos del mundo. Y el diablo le dice: mira, todo eso es mío, todo eso te lo puedo dar, con tal que te hinques y me adores. Qué tremenda tentación en la que han caído aquellos que dicen que hacen pacto con el diablo. La tentación del poder, la tentación de ver brillar los desfiles con cañones y armas, la tentación de ver las grandes muchedumbres, no por convicción, sino por conveniencia, por llenar de pan el estómago muchas veces, los aplausos baratos. Cristo los desprecia y le dice al demonio: apártate, que también está escrito, solo a Dios has de servir y a Él has de adorar. Esta es la gran respuesta para un cristiano que quiere ser redimido contra las tentaciones fáciles del mundo: adorar al Señor. Solo tenemos un Señor, nuestro Señor, nuestro Dios, y a Él solo tenemos que servir y adorar. Su ley es la pauta de mi vida, su voluntad es el designio de mi existencia. Yo no puedo correr por otros caminos que no sean la voluntad, el servicio del Señor. Este es el segundo protagonista y el principal de la historia de la salvación. Los comentaristas dicen que San Mateo escribió esta página mirando sobre todo el sentido simbólico para su iglesia de Cristo a lo largo de los siglos. No es propiamente la persona divina de Cristo que va a ser tentada en esa forma tan descarada por el demonio, pero sí va a ser la prolongación de Cristo en la historia, que es la iglesia. Ella sí va a sufrir estas tentaciones. Obispos, sacerdotes,
religiosos, instituciones católicas, vamos a tener que sufrir estas tremendas tentaciones del poder. Vamos a querer convertir nuestra misión mesiánica, salvadora, en la humildad, en la austeridad, en el sacrificio, y quererla apoyar en el poder, en el dinero, en el bienestar. ¿Cuántas veces ha caído la pobre iglesia en estas tentaciones? De esa queremos salvar a la iglesia auténtica, que no haga consistir su prestigio en ser aplaudida, en ser apoyada por los triunfos fáciles. Queremos un cristianismo que de veras se apoye como el de Cristo en la palabra de Dios, que no traicione, por más que le ofrezcan ventajas, la verdad de la palabra divina, que sepa apoyar su propia hambre, su propia debilidad, su propio ocultamiento. No lo considere como un fracaso, como estar esperando días mejores. Ya los tenemos esos días. Son los que se apoyan en Cristo, en la medida en que hacemos nuestra fe consistir en la palabra de Dios, y nuestro poder no en hacer milagros, ni en apoyarnos en triunfalismos y espectacularidades, sino en el sencillo cumplimiento del deber, en la fe sencilla a la palabra de Dios. Esa es la redención que Cristo nos ofrece. Y por eso, hermanos, el último pensamiento, la tercera idea de esta homilía, entre estos dos protagonistas, Adán y Cristo, todos nosotros, San Pablo nos ha dicho en la segunda lectura, la solidaridad que es todo hombre. Cada hombre es una doble solidaridad. Todos los que estamos aquí, capaces de entender lo que estamos reflexionando, inteligentes, libres, capaces de amar, con muchas capacidades humanas para organizar una empresa, para ser profesionales, para ser hombres de la política o del comercio, de la empresa. Todos somos hombres, y estas capacidades de inteligencia, de organización, de prestigio a lo mundano, nos tienen de Adán. El hombre es descendiente de Adán, y sus cualidades humanas son una herencia de aquel soplo de Dios, que es la vida del hombre. Por eso, hermanos, en este sentido, muchas veces el hombre se siente demasiado orgulloso para estar solamente satisfecho de su solidaridad con Adán, con el soplo natural de Dios. Pero hay una segunda solidaridad que pocos la comprenden. El hombre es una solidaridad con Cristo. Pablo nos ha dicho hoy, la solidaridad con Adán nos hace a todos pecadores, raza caída, raza fracasada, aunque no nos quitó la chispa de inteligencia y la capacidad de nuestros dones naturales, pero somos una naturaleza caída, si no es por Cristo, que se constituye cabeza de la redención, y solamente los descendientes de Adán, que se hagan también solidarios con Cristo, realizan la humanidad que hoy quiere Dios, el cristianismo. Cristo es el segundo Adán, y nadie puede pertenecer a la raza de Dios si no es incorporándose con este segundo Adán. Ahora comprendemos el sentido de la Cuaresma de la Iglesia. La Cuaresma de la Iglesia, más que una rectificación de costumbres, más que una ascética, es ante todo una teología. Es la teología del hombre que quiere descubrir qué significa mi bautismo. Y la Cuaresma me va a servir para que mi bautismo sea la solidaridad de mi vida con aquel que en el bautismo me participó su muerte y su resurrección. Por eso queremos que el bautismo se confiera con un poco más de conciencia. Ya no es tiempo, hermanos, de hacer del bautismo un acontecimiento social, que lo bautice el padre tal, el obispo tal, que sean tus padrinos don fulano de tal. Eso es social y está bueno, pero lo principal es
que antes de esa ceremonia asista al humilde párroco que le explicará qué significa ser bautizado. Ese niño no vale por su padrino ni por su descendencia de Adán, vale porque el bautismo lo va a incorporar a ese Cristo que murió, y el bautismo es participación con esa muerte, y resucitó, y mi bautismo es participación de vida eterna con esa resurrección. La Cuaresma debe servir para recordar esta gran dignidad del cristiano, del bautizado, que llevo en mi vida desde que era niño, gracias a mis padres que me bautizaron niño. No lo comprendí, pero ahora que cada año la Iglesia va celebrando una Cuaresma para que yo tome conciencia de mi bautismo, ya no soy un niño, ya soy un hombre, ya soy un profesional, ya soy un profesor de universidad, ya soy un hombre en la alta política, ya soy un empresario. ¿Qué significa para mí ese bautismo? Que no puedo vivir únicamente con mis cualidades que me solidarizan con Adán, sino que debo de vivir con las exigencias de pertenecer a Cristo, y si no, no me salvo, por más brillante que aparezca en el mundo. Esta es la Cuaresma, el recuerdo teológico. Bien, hermanos, hemos escuchado entonces la homilía de San Romero, que nos habla acerca de esta Cuaresma. Nos presenta en las tentaciones de Jesús los tres grandes ídolos que siempre en la historia del ser humano se han hecho presentes: el ídolo del poder, el ídolo del dinero, el ídolo del placer desordenado. Entonces, la primera enseñanza que podemos nosotros reconocer es tratar de entender dónde se manifiestan estos tres grandes ídolos. El ídolo del placer desordenado, que es siempre una tentación que va referida a la gula, al exceso de placer en desorden. Dios ha creado las cosas para que nosotros pues las disfrutemos de lo que Dios ha creado, pero cuando ese disfrute se vuelve desordenado, es decir, cuando ese disfrute tiene muchas veces o tiende muchas veces a esclavizar al ser humano, cuando se vuelven vicios, en este sentido, se vuelve un ídolo, porque el ser humano tiende a entregar su vida y toda su felicidad en eso. De igual manera, el poder, el deseo de dominación, el uso de violencia, son signos de que se está idolatrando el poder. La envidia también es signo, porque no nos gusta ver que otra persona tenga autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, la soberbia es signo también de esa tentación, de este gran ídolo del poder, que también tiene que ver mucho con las estructuras sociales que muchas veces oprimen a los pueblos. Por decir algo, las grandes dictaduras que se tuvieron en tiempos de los años 50, 60, 70, bueno, casi todo el siglo XX, fue de dictaduras militares donde el poder y la opresión estaban a la orden del día, y se abusaba del poder para humillar, para pisotear la dignidad de las personas, de los habitantes o de aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen. También el otro gran ídolo pues es el ídolo de el tener, el dinero, el ídolo de tener cosas. Cuando las riquezas esclavizan al ser humano, se vuelven un ídolo. El consumismo es signo de adoración al ídolo del dinero, del tener cosas materiales. Cuando las grandes empresas transnacionales y los grandes gobiernos, los grandes estados tienden a favorecer el desarrollo del capital de una oligarquía o de pequeños grupos de poder y de dinero, entonces se idolatra sistemáticamente al ídolo del dinero, porque se empobrece a las grandes mayorías, haciendo que estas grandes mayorías mueran en una situación de miseria, de hambre, de pobreza, de marginación.
son signos del ídolo del poder. Estos 3 grandes ídolos están presentes todavía en nuestra sociedad salvadoreña, aunque ya Monseñor Romero los denunciaba, también fueron denunciados en los documentos de Medellín y de Puebla. Sin embargo, pues siguen estando presentes de diferentes maneras, pero siguen causando víctimas en nuestro país, siguen causando dolor y miseria para nuestro país. Otra gran enseñanza es entender de manera teológica la solidaridad con Adán y la solidaridad con Cristo. ¿Con quién vamos a ser solidarios en nuestra vida? Si somos solidarios con Adán, entonces mantendremos en nuestro corazón la desobediencia al Señor. Mantendremos en nuestro corazón la desobediencia al Dios de la vida y tomaremos el lugar de Dios en nuestra vida. Esa es la solidaridad con Adán, y la solidaridad con Cristo es el acto de conversión, de volverme al Señor y de cumplir la voluntad de Dios. La Cuaresma tiene que ser un tiempo para reflexionar con quién estoy solidario. ¿Estoy solidario con Adán o estoy solidario con Cristo? ¿Estoy dejando que en mi vida sean los grandes ídolos y el pecado el que subsiste en mi vida, el que prevalezca en mi vida? ¿O estoy en camino de conversión tratando de vivir la voluntad del Padre, haciéndome solidario con Cristo hasta llegar a el deseo y la experiencia de la resurrección de la vida con el Señor, nuestra esperanza, nuestra fe puesta en el Señor? En este sentido, pues también nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que en esta Cuaresma que hemos iniciado, también nosotros podamos reflexionar sobre esta solidaridad, pedir al Señor pues que nos dé luz para ver dónde estamos siendo solidarios con Adán y poder hacer un acto de conversión y hacernos solidarios con Cristo. Él se solidarizó con nosotros tomando nuestra carne para darnos salvación, a excepción de entrar en el pecado. No compartió nuestra condición pecadora. Y por último, la otra gran enseñanza es el significado de nuestro bautismo. Nuestro bautismo es el acto sacramental en el que la Iglesia nos injerta en Cristo. Y por esto las cuaresmas son tiempos donde reflexionamos en la importancia de nuestro bautismo y cómo lo estamos viviendo, cómo estamos asumiendo ese bautismo. De tal manera que en la Pascua podamos renovar nuestros compromisos bautismales y podamos vivir con mayor compromiso y con mayor seriedad nuestro bautismo, que nos invita a ser hombres y mujeres solidarios con Cristo, llevando la salvación de Cristo y la liberación de Dios en todos los lugares donde nosotros nos desenvolvemos. Esto es importante, ¿verdad? Porque implica de nosotros un compromiso y una responsabilidad. El bautismo no es solo un acto mágico para que las fuerzas malignas no le hagan daño al niño o a la niña. No es eso, o no es un requisito tampoco como sacar el acta de la partida de nacimiento. No, el bautismo tiene como finalidad hacernos hijos e hijas de Dios e injertarnos en el misterio de Cristo para que en la medida que vayamos creciendo en medio de la familia cristiana podamos ir comprendiendo las responsabilidades que trae para nosotros el bautismo y así tener un camino de conversión con el Señor, un camino de encuentro y un camino de maduración en la fe, maduración en el vivir cristiano. El bautismo en este sentido pues nos hace hijos de Dios y nos invita a vivir como tales. Nos invita a vivir la plena experiencia con Dios desde ese don del Espíritu Santo que se nos da en el bautismo. Por eso no podemos ser solidarios con Adán, porque Adán es el que desobedece a Dios y el que quiere tomar el lugar de Dios. Cristo, siendo Dios, es el que se hace siervo y es el que se entrega, es el que entrega su vida y la vuelve a retomar, porque es el Hijo de Dios y nos da liberación y nos da salvación. Hay que volvernos a Cristo en este sentido y hay que hacer que la sociedad se vuelva a Cristo, porque nuestra sociedad está solidaria no solo con Adán, sino que aún es peor, está solidaria con Caín, porque engendra muerte fratricidas, desigualdades entre hermanos, violencia entre los mismos seres humanos, entre los mismos vecinos y amigos.
La idolatría de los tres grandes ídolos, del poder, del dinero y del placer desordenado, destruyen nuestra sociedad. Por eso tenemos que tomar en serio nuestro bautismo y luchar denunciando esos grandes ídolos para liberar a todas las personas. Continuamos entonces con nuestro programa y quisiera compartir dos grandes noticias que han marcado a nuestra sociedad y principalmente a la iglesia. En primer lugar, quiero compartir con ustedes esa gran noticia que hemos recibido la semana pasada con respecto al padre Rutilio Grande, que es la aprobación de su martirio por parte del Papa Francisco. Quisiera compartir esta nota con ustedes. Beatificación de Rutilio Grande sería este año. Autoridades de la Iglesia Católica de El Salvador manifestaron que todavía no hay una fecha específica para el nombramiento brindado por el Vaticano. La Iglesia Católica de El Salvador se encuentra a la espera de la fecha para los actos de beatificación del sacerdote Rutilio Grande, jesuita, así como los de Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, luego que el Papa Francisco reconoció su muerte como martirio, lo que inicia el camino de la beatificación. Solo hace falta que se fije la fecha y que su santidad el Papa nos diga cuándo va a ser. Posiblemente sea aquí en El Salvador, es lo normal, que aquí se tengan que hacer, pero la fecha no la conocemos, expresó el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Dijo que por la prontitud con que se ha desarrollado el caso de Rutilio Grande y sus dos compañeros, esperarían que el acto de beatificación se realice en los próximos meses. Sin embargo, se trata de una decisión que solamente la compete al Vaticano. Pese a que no sabemos la fecha de beatificación, no será seguramente tarde, sino que será pronto. ¿Cuán pronto será? Pues yo diría que dentro del año, es decir, que es cuestión de meses. Yo creo que a lo largo de un año tendríamos la beatificación, pero no está escrito nada, manifestó el arzobispo. Monseñor Escobar Alas reconoció que el proceso de beatificación de los tres salvadoreños se realizó de una forma más pronta que la de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, lo cual también podría hacer pensar, según su opinión, que el acto de beatificación se realice en forma pronta. Ciertamente ha sido mucho más rápido porque el proceso prácticamente ha llegado a su final, lo que en el caso de Monseñor Romero duró cerca de 20 años. Aquí aproximadamente ha sido 5 años, porque cuando el candidato llega a la beatificación ya prácticamente el proceso ha concluido, expresa el jerarca. El viernes de la semana pasada trascendió que el Papa autorizó el martirio de los siervos de Dios, Rutilio Grande García, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, y dos compañeros laicos asesinados en El Salvador por odio a la fe, el 12 de marzo de 1977, con lo que se abre paso a la beatificación. La información, no obstante, fue oficializada un día después, lo que bastó para que la feligresía católica celebrara una misa en Catedral Metropolitana de San Salvador con acción de gracias por el nombramiento realizado por el Vaticano a los tres salvadoreños. El sacerdote Rutilio Grande era párroco de la iglesia de Aguilares en San Salvador y fue asesinado la tarde del 12 de marzo de 1977 junto a los laicos Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 15 años. La causa de beatificación de Grande fue presentada al Vaticano en agosto del 2016, luego que finalizó el proceso diocesano liderado por Monseñor Rafael Urrutia. Para todos nosotros y para la Iglesia Católica, pues es una gran fiesta, es una gran alegría saber que al padre Rutilio Grande se le ha reconocido su vida de santidad, una vida de santidad que llega hasta derramar la sangre por Cristo, por la fe, por el reino, y esto es el martirio, y tenemos la esperanza en Dios que habrán muchos otros mártires que irán siendo reconocidos. Por ejemplo, también sabemos que el padre Cosme Espesoto será pronto también beatificado, según lo ha comentado el señor obispo de Zacatecoluca, que está pronto también a terminar el proceso y luego vendrá la beatificación, y primero Dios también podamos ver subir a los altares a muchos otros sacerdotes y religiosos que durante todo este tiempo fueron mártires por la manera en cómo se les asesinó en odio a la fe que vivían. Por esto es que esperaríamos también, por ejemplo, a las hermanas Merignol, norteamericanas, que
eran misioneras aquí en El Salvador y fueron asesinadas. Monseñor Joaquín Ramos, también asesinado por paramilitares. También a los jesuitas, asesinados junto con sus colaboradoras, asesinados por la Guardia Nacional, por los militares. El padre Alfonso Navarro, el padre Rafael Palacios y muchos otros sacerdotes, ¿verdad?, que fueron asesinados, y que pues en este camino también de santidad de una iglesia que quería vivir el Concilio Vaticano en ambientes y circunstancias conflictivas socialmente, fueron pues asesinados pensando en callar sus voces y sus testimonios, y es cuando más nos siguen iluminando. Entonces pues para todos nosotros es una alegría, es una fiesta el poder tener ya la noticia de la beatificación del Padre Rutilio. Otra noticia que también quisiera compartir con ustedes es la de la homilía de Monseñor Escobar Alas para esta misa que fue celebrada el sábado pasado a las 12 del mediodía. También hay una nota periodística acerca de el anuncio profético que hizo Monseñor Escobar Alas, y quisiera leer esta nota. Dice: Iglesia Católica pide diálogo a los diputados y al Ejecutivo. Arzobispo dice que se han descuidado problemas de interés general. La Iglesia Católica pide diálogo a los diputados y al Ejecutivo. El señor Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Alas, pidió ayer a los diputados de la Asamblea Legislativa y al Gobierno Central bajar el tono a las discusiones que han protagonizado en las últimas semanas entre estos dos órganos del Estado. Con todo respeto, nuestros funcionarios deben bajar el tono, este tono de ataque, diríamos mutuo, o del uno para el otro, porque de esta manera no podemos avanzar, porque al final el que sale afectado es el pueblo y todos, sentenció el religioso durante su conferencia dominical. Escobar Alas apoyó que el legislativo y el ejecutivo tengan un mayor y mejor acercamiento a través de un diálogo que permita una mejor comprensión de los intereses de cada uno de ellos. Es necesario que exista un diálogo, pero un diálogo sincero, con una buena voluntad. Sinceramente estoy preocupado, lo digo con mucho respeto para cada uno de los poderes. Quisiera que esto disminuyera y que exista un mayor entendimiento, dijo el arzobispo. Aseguró que desde su opinión, la diferencia entre estos dos órganos del Estado han llevado a los diputados a descuidar verdaderos temas de interés nacional, como la Ley General del Agua o la Ley de Reconciliación Nacional. Qué importante, ¿verdad?, es esto que nos dice el señor arzobispo: bajar el volumen, bajar el tono de las agresiones. Sin el diálogo es difícil construir la paz. Cuando los poderes del Estado no entran en acuerdos políticos, muchas veces se tiende a utilizar la desacreditación, se tiende a utilizar la violencia y se deja a un lado las leyes que pueden amparar y también el orden constitucional, el orden democrático y ante todo el diálogo entre estos poderes. Es lo que ha pasado en los últimos días, dice el señor arzobispo, y creemos que así es, ¿verdad?, que se ha pasado de una experiencia democrática a una experiencia de, diría yo, como lo decía el evangelio de la semana pasada, del ojo por ojo, diente por diente, fijándose en cosas que realmente sí es cierto que tienen algo de interés para la población, pero hay otros temas aún mucho más importantes, ¿verdad?, como la Ley General del Agua, que es importante que se apruebe una ley que no privatice el agua, o la Ley de Justicia Restaurativa con participación de las víctimas, que no sea una ley de amnistía escondida o maquillada la que quieran aprobar los diputados. De igual manera, una nueva ley de retiro de pensiones más justas para los trabajadores. En este caso, una ley que haga un ente que sea autónomo y que administre las pensiones. Cuán importante sería que los diputados realmente tomaran en serio estas temáticas en vez de estar haciendo el show de poder en medio de un pueblo que está esperando respuestas reales.
un pueblo que está esperando respuestas que le solucionen los problemas. Muy bien, hermanos, hermanas, hemos llegado entonces así al final de nuestro programa y quisiéramos pues terminar este programa con la oración de San Óscar Romero. Digamos todos: oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, la acción del Espíritu Santo, concediste a tu siervo Óscar, a San Óscar Arnulfo Romero, la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros también sepamos vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos por la intercesión de San Óscar Romero la paz en nuestro país, El Salvador. Así sea. Feliz día para todos. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like.